Viernes 22 de junio de 2018, vamos a comenzar nuestro espacio como estamos acostumbrados a hacerlo, presentando nuestros temas, para ir entrando en materia, para ir calentando informativamente. Estados Unidos, una ola de protestas en el mundo entero, ha forzado al presidente Donald Trump a firmar una orden ejecutiva para frenar la separación de padres e hijos migrantes. Sin embargo, la política tolerancia cero, ojo con esto, se mantiene intacta, mientras el propio presidente está pujando en el Congreso, todavía sin éxito, por una reforma mucho más dura, que pone en evidencia toda esta situación que estamos describiendo. Xenofobia y racismo planteamos como primera opción, política del espectáculo como segunda, insensibilidad y crueldad y sistema decadente. Estas son nuestras 4 posibles respuestas. Participe, ya voy a recordar nuestras cuentas en Twitter cuando plantee el segundo tema, que también tiene un interrogante. Antes, contacto con nuestros corresponsales. Hay una cifra alarmante e indignante en México: 122 políticos asesinados desde que comenzó el proceso de preparación para las mega elecciones del venidero 1 de julio, en las cuales están en juego la presidencia y 80% de la composición política de este país. Todo indica que podría haber un claro ganador, Andrés Manuel López Obrador, con él la izquierda, el progresismo, el cambio. Vamos a ver qué ocurre, vamos a tener detalles. Luego, recta final también para elecciones, pero parlamentarias y presidenciales en Turquía, las primeras bajo un sistema presidencialista en este país, jornada decisiva para Recep Tayyip Erdogan, para su carrera política, un país que viene de un referendo, recuerde, y que también está enfrentando una compleja situación económica. Y otro asunto que ha despertado mucha polémica es esto que les voy a contar. Audiencia de Navarra decretó la puesta en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros de los 5 jóvenes conocidos como La Manada, condenados a 9 años de prisión por un delito de, dice la justicia, abuso sexual. Otros dicen, mejor decirlo con claridad y directamente, violación en grupo de una joven de Madrid durante los Sanfermines de 2016. Como les decía, una repulsa generalizada por esta decisión. La gente se pregunta, ¿justicia? ¿Justicia patriarcal? Digo, ¿acaso? Abuso o violación, como ya les informaba. Y nuestro otro tema tiene que ver con Argentina. Este jueves inició el 6º juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar que hubo en esta nación suramericana. ¿Qué pasará? ¿Reparación y justicia? ¿Dilación en el proceso judicial? ¿Todo quedará igual? En este caso tenemos estas 3 opciones. Cuentas en Twitter, las refresco. @TelesurTV, la de nuestra casa, @TelesurAgenda_A, la de nuestro espacio matutino, y @LuciaTelesur, la mía. A través de cualquiera de ellas puede encontrar nuestros interrogantes, participar, elige una opción y ya está allí contando en los votos que vamos a tener al final del tratamiento de cada tema. Comenzamos, si le parece. El gobierno del presidente Donald Trump aplicó la política tolerancia cero contra los migrantes, separando aproximadamente 2.000 niños de sus familias una vez que ingresaron a territorio estadounidense, reteniéndolos en jaulas ubicadas en la frontera con México. El rechazo por la tolerancia cero no solamente es mundial, sino también en Estados Unidos. Este jueves, alcaldes demócratas y republicanos de varias ciudades denunciaron en el estado de Texas la separación de familias migrantes. Es doloroso tener que verlo en mi propia ciudad. Ayer entré a un centro de servicios sociales en Harlem y encontré a 239 niños que fueron separados de sus padres bajo la política de separación familiar. Fueron enviados a muchos kilómetros y no saben cuándo verán a sus padres de nuevo. Mientras, el Pentágono anunció que habilitará un espacio de sus bases militares para albergar hasta 20.000 niños migrantes que sean detenidos tras haber cruzado ilegalmente la frontera sur del país sin compañía de un adulto. Estados Unidos continúa pisoteando a las personas que considera más débiles o inferiores. El repudio mundial por las medidas crece por ser una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Aquí vamos, retuiteando las preguntas a través de @LuciaTelesur. Recuerda que también las consiguen @TelesurAgenda_A. Comenzamos nuestro recorrido por medios informativos, que tenemos acceso a ellos vía digital. Diario Las Américas informa: Trump comienza a desmantelar su política de separar a familias inmigrantes. El presidente inició este jueves todo un proceso para
dejar sin efecto su política fronteriza de tolerancia cero, esto no es tan así, ya vamos a ver, y lograr reunificar a las familias inmigrantes que han sido separadas desde el pasado mes de abril, una situación que afecta a más de 2.300 niños. Abro comillas para citar a Donald Trump. Estoy ordenando al Departamento de Salud y Servicios Humanos, al de Seguridad Nacional y al de Justicia que trabajen de manera conjunta para mantener juntas a las familias de inmigrantes ilegales y reunir a esos grupos que antes estaban separados. Así declaraba a los periodistas en una reunión que mantenía con su gabinete. Y un portavoz del Pentágono informó que el Departamento de Salud y Servicios Locales, responsable de la custodia de los menores, ha pedido asistencia para alojar a 20.000 primeros niños inmigrantes de manera temporal. Eso reseña Diario Las Américas. Sputnik agrega, fiscal general de Estados Unidos anuncia política de tolerancia cero a migración ilegal. Ven, porque les digo, el fiscal Jeff Sessions anunció la aplicación de una nueva política de tolerancia cero para el ingreso a Estados Unidos luego de que el Departamento de Seguridad Nacional reportase un incremento de 203% en la entrada de inmigrantes ilegales durante marzo pasado. Solicitó que aquellos que persiguen a quienes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México deben intensificar sus esfuerzos, y abro comillas, a quienes quieren desafiar el compromiso de la administración Trump con la seguridad pública, la seguridad nacional y las leyes, les advierto, ingresar ilegalmente al país no va a ser recompensado, sino por el contrario, se van a encontrar con todos los poderes de aplicar la ley que tiene el Departamento de Justicia. Van con todo, están yendo con todo. The New York Times dice, Cámara rechaza proyecto de ley de migración y demora compromiso de voto. Más cortito acá, la Cámara de Representantes rechazó un proyecto de ley de migración durante este jueves y los líderes republicanos retrasaron una votación sobre la cual ya existía un compromiso, aunque este parecía destinado a fallar. Luego fue retrasado nuevamente, queda en evidencia el desorden en materia migratoria, también la cantidad de desacuerdos y desavenencias que hay, porque es un tema muy sensible y dentro de los republicanos incluso el partido de gobierno genera mucha repulsión todo lo que está ocurriendo bajo el mandato del presidente. Y Casa, telesurtv.net, destaca, niños migrantes en Estados Unidos son obligados a tomar fármacos. Esto lo denuncia un centro de derechos humanos. La demanda... o según esta demanda, niños inmigrantes en centros de detención como el Shiloh Center, ubicado en Texas y financiado por el gobierno de Estados Unidos, son forzados a tomar fármacos sin consentimiento de sus padres. Si se coloca a un infante en Shiloh después de haber sido separado de uno de sus progenitores, entonces es casi seguro que está tomando psicotrópicos. Eso explicaba Carlos Holguín, abogado del Centro para Derechos Humanos y Constitucionales de Los Ángeles. Grave denuncia, ¿no? Sumamos, hace 6 semanas exactamente fue puesta en marcha esta política que entre otras cosas consiste en toda persona que ingrese indocumentada a Estados Unidos será retenida y tendrá que enfrentar en la justicia cargos criminales. Se les trata de delincuentes a los padres. En caso de familias, los niños son separados de sus progenitores, no importa si son bebés, recién nacidos incluso, una vez que estén en territorio estadounidense. Es realmente inescrupuloso. Especialistas consideran que es una manera de persuadir a las familias migrantes para evitar que entren al país. Claro, se trata de infundir temor para que las otras familias que no lo han hecho, pero que están por replicar esa acción de irse, de migrar, sepan que serán arrancados de sus hijos o sus hijos les serán arrebatados por estas fuerzas brutales de seguridad y entonces digan, mejor no lo hago, ¿no? Vamos a ver ahora, el Departamento de Seguridad Nacional aporta estas cifras. En tan solo 6 semanas de aplicación de la política de tolerancia cero, casi 2.000 niños migrantes han sido separados de sus familias en Estados Unidos. Exactamente, el registro dice 1.995 menores de edad que entre el 19 de abril y el 31 de mayo de 2018 han sido enviados a centros de detención, mientras sus padres van a enfrentar cargos criminales en juicios. ¿Dónde retienen a los niños? ¿En cuáles condiciones? Tenemos una invitada que puede ayudarnos a responder esta pregunta. Vamos a adelantar que las jaulas se llaman Camp X-Ray. Están dotadas de piso de concreto y del típico alambrado que se utiliza en granjas para las jaulas donde se encierran animales. Estas son las que está utilizando el gobierno de Estados Unidos o las que utilizó en su momento en el año 2002, en tiempo pasado, para encerrar a talibanes y que ahora está utilizando para enclaustrar a niños inocentes y alejarles de la protección, de los cuidados de sus progenitores. Donald Trump
anunció que mantendrá la política de tolerancia cero. ¿Qué cambiará entonces en esa política, en esa estrategia que inició en abril? Una política con la cual consiguió un caudal electoral importante, no lo olvidemos. Las familias continuarán juntas mientras se consideran sus estatus legales. Se acelerarán los trámites de migración para estas familias. Se solicitará la modificación de un fallo judicial que establece el tiempo que pueden estar privados de libertad estos niños. Bueno, vamos a sumar analizando y también obteniendo otros datos de quien conoce mucho mejor esta realidad, Lenka Mendoza Larco, presidenta de la Agrupación de Madres de Jóvenes Soñadores en DC. Lenka, ¿cómo está? Buena jornada, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ¿qué te puedo decir? Aquí estamos impactados con lo que está sucediendo el día a día en este país, en el país de la libertad, ¿no? Sí. Donde niños están siendo encarcelados. Sí, una situación que mínimo causa estupor. ¿Cómo la describe, Lenka? Inhumano e inmoral. Así, simple y llanamente, para nosotros eso es lo que significa, ¿no? Porque nunca hemos visto tan gran atropello de los derechos humanos en contra de niños, ¿no? Eso es algo increíble. Ya esta administración ha actuado de una manera, no sé, nos deja sin palabras, de verdad. No encontramos un calificativo que le pueda caer, ¿no? Es tan inhumano, tan inmoral. Día a día son más de 2.500 niños hasta ahorita que han sido separados de sus padres, niños menores desde 0 a 13 años, ¿no? Yo tengo, en lo personal, yo tengo una niña de 11 años y están asustados. O sea, los mismos niños ciudadanos americanos, al ver lo que está sucediendo, se sienten asustados, porque son hijos de latinos y sabemos que esta política es una política racista, antimigrante, ¿no? Entonces, las mismas personas de este país se sienten asustadas. Increíble. Se sienten que en cualquier momento sus derechos pueden ser atropellados también. En cualquier momento sus derechos pueden ser violados. Increíble este dato, ¿no? Que ciudadanos latinos que tienen su documentación legal incluso se sienten amenazados por el alcance que tiene esta política de terror. Quiero preguntarte, Lenka, si sabe la agrupación de la que haces parte, ¿cuál es la situación que se vive en esos centros de detención donde encierran a los niños? ¿Quedan bajo la custodia de quién? ¿Tienen asistencia? ¿En qué condiciones se los deja en esos lugares? Porque además entendemos que se dice desde el propio gobierno de Estados Unidos que son centros que han llegado a su máxima capacidad. Exacto, los niños están asilados. Ahorita hay dos centros en Texas. Muchas de las compañeras han estado llegando entre hoy ya tienen que estar llegando para muchas voluntarias que han ido para ver cómo pueden apoyar, dando cuidados, interpretación a muchos de esos niños, porque sabemos que no hablan el idioma inglés, hablan español. Hasta el momento, lo que se sabe es que ellos planean abrir más lugares, más centros. Inclusive tenían depósitos en unas tiendas por departamento que se llaman Walmart. Ahí habían improvisado otro centro, ¿no? Entre comillas, según ellos dicen que eso se encarga el Departamento de Servicios Humanos y Protección a los Menores, ¿no? Ellos no tienen esa capacidad, porque desde hace un par de años en Estados Unidos, desde hace muchos años ya, se prohibía que los niños estén en orfanatos, ¿no? Se les buscaban lugares familiares de prevención, donde hubiera un ambiente tranquilo, mientras ellos esperaban, porque por A o B razón no podían estar con sus padres, mientras ellos esperaban, se les tenía que proveer un lugar caluroso, ¿no? Por otras personas, más no un centro como ahora están esos niños asilados. Así que el Departamento de Servicios Humanos no estaba en capacidad de recibir tantos niños, ¿no? Por eso es que ha habido improvisaciones, los tienen muchos de ellos en carpas y en jaulas. Ellos dicen, no son jaulas, son enrejados. Para esos niños son jaulas.
Increíble. Hemos visto las fotografías y la situación es alarmante. Tengo acá el dato preciso. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, están saturados estos centros de detención, han llegado a su máxima capacidad y habría que habilitar bases castrenses. Te pregunto, mientras tanto, mientras estos niños están allí hacinados en esos centros de detención, que ya están saturados, a los padres se los llevan a cortes federales para enfrentar cargos criminales, se los acusa de ser delincuentes. ¿Bajo qué condiciones van a estos procesos judiciales? Mira, el sistema de migración ya viene saturado desde hace más de un año. Entonces, a estas personas las tienen también en centros de detenciones. Están planeando crear más centros de detenciones. Ahora, con la acción ejecutiva que firmó hace 2 días, con la burla que nos hizo el presidente nuevamente, piensan establecer más centros de detenciones familiares para que ellos esperen un proceso legal que puede durar meses y hasta años. Mientras tanto, esas familias van a continuar presas, sin haber cometido un crimen realmente, porque inmigrar no es un delito. Y muchas de esas familias llegaron a la frontera a tocar las puertas pidiendo ayuda, pidiendo asilo humanitario. ¿Esperan ustedes pronunciamiento de organizaciones internacionales? El presidente Donald Trump inmediatamente hablaba de esta política de tolerancia cero. A principios de semana también decía, nos retiramos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mira, el día de hoy nosotros vamos a ir al Departamento de Justicia. El día de ayer estuvimos reunidas con senadores de federales de Washington, D.C., y vamos a continuar. Vamos a continuar porque esto no puede continuar, no puede seguir. Diariamente, no solo nosotras, diferentes organizaciones, diferentes personas de fe se están levantando porque, como te digo, es una vergüenza. Es inhumano, inmoral lo que está sucediendo. Fíjese, Trump... O sea, ya no le creemos al señor presidente, no le creemos. Él tiene realmente que actuar de acuerdo a la ley y dejar de aterrorizar a las familias en Estados Unidos. Es una política de terror y también de culpabilizar al otro, porque, por ejemplo, Trump decía a periodistas en una reunión en su gabinete la víspera, México habla mucho pero no hace nada por nosotros en materia migratoria. México no ha hecho nada más que aprovecharse de nosotros, nos ha inundado de drogas y de coyotes y narcotraficantes que son puras joyitas que nos llegan de ese país. En esos términos se refiere a los vecinos que comparten esa área limítrofe. Mira, sabemos que el presidente es especialista, el actual presidente es especialista no asumir sus responsabilidades. Eso lo sabemos. Lamentablemente ese es el presidente que tenemos, pero también sabemos que aquí hay leyes y esas leyes se tienen que cumplir. Por cierto, hablando de leyes, justamente Donald Trump está pujando, está haciendo todo lo que sea necesario para conseguir la cantidad de votos que se requieren para que sea aprobada en el Congreso una reforma antiinmigrantes mucho más dura, con controles todavía más fuertes. Hasta ahora esto está trabado, no hay consenso, están en ese proceso de lobby, de dimes y diretes, vamos a ver qué pasa. Quiero preguntarte para finalizar, Lenka, si crees que esto tenga que ver también un poco con la política del espectáculo, si algún rédito político obtiene Donald Trump con esto, porque con esa política antimigratoria consiguió un caudal de votos importante, o sea, tiene acogida ese discurso en un sector de la población estadounidense, ¿no? Sí, la verdad sí, mira, él sabemos que ha tenido muchos problemas, muchos otros escándalos, entonces a veces cuando él actúa, eso es como para querer voltear el pastel, como decimos los latinos, ¿no? O distraer la atención, sí lo creemos. Él no tiene límites para eso. Bien, vamos a compartir contigo, Lenka, lo que hemos preguntado a nuestra audiencia que se conecta a través de redes sociales, que nos ve en pantalla tradicional, pero que también tiene su cuenta en Twitter allí lista para participar y opinar. Estados Unidos, una ola de protestas en el mundo entero forzó al presidente Donald Trump a firmar una orden ejecutiva para frenar la separación de padres e hijos migrantes. Sin embargo, la política de tolerancia cero se mantiene mientras se puja en el Congreso por una reforma mucho más dura. ¿Qué pone en evidencia todo esto que estamos describiendo? Xenofobia y racismo, política del espectáculo,
espectáculo, insensibilidad y crueldad, esa es la tercera opción, y sistema decadente. Pues bien, la mayoría se decanta por la primera, xenofobia y racismo. La segunda opción más votada es esta, sistema decadente con 12%, insensibilidad y crueldad con 11% es la que sigue y política del espectáculo 7%. Lenka, un comentario final ya para despedirnos. Que sí xenofobia y racismo, porque desde que él entró con su famosa frase, haremos América grande de nuevo, él buscaba una América blanca. Como te dije al principio, ni las mismas personas que no son blancas se sienten seguras en este país bajo esta administración, bajo esta política de terror que solo ha incentivado más el odio y la intolerancia entre las personas. Gracias. Y a la vez acompañado de esa política de espectáculo que a él le fascina. Es un hombre de espectáculos. Sí. Es un showman. Sí. Exacto. Gracias, Lenka, por habernos atendido, por considerarnos, para darnos también tu experiencia y los conocimientos que se tiene desde ese lado. Gracias a ustedes y vamos a continuar luchando, vamos a seguir abogando porque estas cosas tienen que cambiar. Así es. Lenka Mendoza Larco, presidenta de la agrupación de madres de jóvenes soñadores en D.C. Fíjense, añado esto, que dice Donald Trump, el dilema es que si eres débil, tu país se va a ver abrumado con gente. Si eres fuerte, entonces no tienes corazón. Quizá prefiero ser fuerte. Un poco nos da luces del pensamiento del magnate republicano. Eso era lo que reflexionaba ante reporteros recientemente. Y de hecho, la política tolerancia cero se mantiene, así fue ratificada. Todo inmigrante indocumentado se considera un delincuente y se lo procesa judicialmente como tal, aunque no tenga antecedentes penales. Eso está ocurriendo en la frontera que comparten Estados Unidos y México, pero no llegan solo desde México estos migrantes, sino también de varios países de Centroamérica. Vamos a despedir o a finalizar el análisis de este tema. Nos vamos a una mínima pausa, al regreso contacto con nuestros corresponsales, información deportiva y nuestro otro tema grueso de la jornada. Ya veremos. Les decía al comienzo de nuestra introducción, hay una cifra alarmante en México, 122 políticos asesinados desde que comenzó todo este proceso de preparación para las megaelecciones del venidero 1 de julio, en las cuales estarán en juego la presidencia y cerca del 80% de la composición política de este país. Sobre el panorama nos vamos a enterar de inmediato con nuestro corresponsal Pablo Pérez García. Pablo. Muy buenos días, un honor participar de Agenda Abierta y efectivamente pues las noticias sobre la violencia política en México no cesan. Tan solo en los últimos días, en lo que va de esta semana, han sido asesinados 3 nuevos candidatos a puestos de elección popular en el estado de Michoacán. Con esto suman 46 los candidatos, 122 los políticos, ya sean candidatos o funcionarios en activo, que han sido víctimas de los ataques, en muchos casos del crimen organizado, en otros casos pues de sicarios individuales. La consultora de Telect, que es la que está haciendo este análisis y presentando un análisis, un reporte semanal, pues ha señalado varios puntos importantes. Uno de ellos es que estos candidatos son de todo el espectro político, pero particularmente hay una mayoría, una pequeña mayoría que pertenecen al partido opositor en sus territorios, ya sea el municipio, estado o en la demarcación en la que están contendiendo o están ejerciendo. Entonces, tomando en cuenta tanto las situaciones de las ejecuciones como el contexto político, se ve cada vez más posible, según los analistas, este entrelazamiento de intenciones tanto del crimen organizado como pues de los partidos oficialistas en donde se encuentran, en donde se dan estos crímenes. Esta es la situación, han seguido aumentando y parece que a 9 días de las elecciones no se ha encontrado todavía una respuesta firme por parte de las autoridades para que acabe, para darle un freno a esta violencia en las elecciones mexicanas. Y hablando de elecciones, Turquía se está preparando para lo mismo, comicios parlamentarios y presidenciales, una jornada, la de este domingo 24 de junio, en la cual se concretarán esos comicios, verdaderamente decisiva para la trayectoria política del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien está buscando su reelección. Estambul, allí están los votos clave para definir este proceso. Sergio Rodrigo, nuestro enviado especial, nos tiene detalles. ¿Qué está pasando en esta recta final? Hola, Sergio.
Muy buenas, un saludo muy fuerte para toda la audiencia de Telesur desde Estambul. Aquí efectivamente la campaña electoral ya está tomando sus últimos días. Prácticamente hasta las 5 de la tarde del sábado se van a permitir poder llevar a cabo actos de campaña en este país de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias que se van a celebrar el próximo 24 de junio en Turquía. De momento se han publicado las últimas encuestas de esta campaña, no se podrán publicar más, y señalan de que en esas parlamentarias el partido AKP, que tiene mayoría desde hace años, perdería su mayoría y entraría el partido procurdo, el HDP, que será sin duda también quien marque ese voto definitivo finalmente para esas presidenciales. Con un parlamento en el que perdería la mayoría, habrá que esperar a ver qué ocurre, si finalmente habrá una segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Turquía. Lo cierto es que el presidente Erdogan ha mejorado un punto su popularidad en estos últimos días de campaña electoral, pero todavía ninguna encuesta le da el 50% más uno, que sería lo necesario para ganar las presidenciales, a ninguno de los partidos. Lo cierto que, por otro lado, la oposición trata de aunar esfuerzos, se forma un fuerte bloque para hacer frente a ese aumento en los últimos días de Erdogan como presidente de Turquía, que sigue tratando en campaña de buscar esa reelección. De momento será el próximo 24 de junio cuando 60 millones de electores decidan quiénes serán sus próximos dirigentes en esta nación, que de momento también hay que destacar que, según esas encuestas, el 90% del electorado acudirá a las urnas, una cifra histórica según los medios locales aquí en Turquía. Claro que sí, Sergio, gracias. Y esa decisión que tomen los votantes que acudan a las urnas este domingo 24 de junio la conocerá a través de nuestra casa informativa. Hay un hecho que está causando repulsa generalizada. La audiencia de Navarra decretó la puesta en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros de los 5 jóvenes de la manada que fueron condenados a 9 años de prisión por un delito de violación en grupo de una joven de Madrid durante los Sanfermines de 2016. ¿Qué es lo que está pasando? Edu Marín nos cuenta a esta hora. Edu. La Audiencia Provincial de Navarra ha justificado su decisión de poner en libertad bajo fianza a los 5 condenados en el caso de la manada, esos 5 jóvenes que fueron condenados a 9 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una joven de 18 años en las fiestas de San Fermín en el año 2016. Como decimos, justifica esa decisión diciendo que no hay riesgo de fuga de los 5 condenados, ya que la pena a la que fueron condenados es bastante menor a lo que pedía la acusación durante el juicio, y además dice que tampoco hay riesgo de reiteración delictiva, ya que los condenados viven a 500 kilómetros, a más de 500 kilómetros de la víctima, y que además tienen prohibido su acercamiento a la misma. Nada dice de que pueda haber riesgo de reiteración delictiva con otras mujeres. Por lo tanto, estos 5 condenados, en cuanto paguen la fianza de 6.000 euros, podrán salir de la cárcel, podrán abandonar esa prisión provisional en la que siguen desde hace 2 años, casi 2 años, el día 7 de julio se cumplirían 2 años. Por lo tanto, podrán salir y esperar la sentencia firme en sus casas. Esa sentencia firme que llegará en los próximos meses, previsiblemente. Veremos, porque está pendiente de esos recursos, tanto de la defensa como también de la acusación. Esta decisión judicial ha creado una gran contestación popular, de nuevo, una vez más, en las calles españolas. Ayer jueves miles de personas salían en diferentes ciudades españolas y hoy tienen previsto salir en una gran manifestación que se espera frente al Ministerio de Justicia aquí en Madrid. Un Ministerio de Justicia que ya se ha pronunciado sobre esta decisión judicial y ha dicho que es que los jueces en España, muchos jueces, necesitan formación en materia de violencia de género. Nada más desde Madrid, devolvemos la conexión. Gracias a nuestros 3 corresponsales desde México, Turquía y España. En ese orden les escuchamos, y ahora tiempo de agarrar el balón e ir a jugar con Julie Torres para ver información deportiva destacada. Claro que sí. El Mundial nos ocupa y nos preocupa. Argentina decepcionó, corazones rotos por doquier. Muchos corazones rotos. ¿Qué cantidad de memes en las redes? Hay bastantes. Me duele Pobre incluso por Lionel Messi, me duele muchísimo lo que está pasando con Argentina. Una situación muy compleja. También me duele por Perú. Es una selección que pasó más de 30 años, 36 años pasó para regresar a un Mundial. Y bueno, el técnico Gareca también se la ha jugado mucho por su equipo. La primera latinoamericana en ser ya eliminada oficialmente. Perú. Qué mal. Falta ver Argentina. Estamos esperando resultados. ¿Qué chance tiene? Bueno, depende hoy del partido de Islandia y Nigeria. Si Islandia llega a vencer a Nigeria, ya completaría 6 puntos, y como Croacia ya está clasificado, quedaría automáticamente eliminado de Argentina. Ahí lo ideal en este caso pues sería que gane Nigeria. Que Nigeria gane.
que Nigeria gane. Y se enfrenta entonces con Argentina. Exactamente, y además dependemos también de la diferencia de goles, porque en el partido de ayer pues anotaron 3 goles contra Argentina. Entonces esto también cuenta al momento ya de la última fecha de ver quiénes son las selecciones que pasan a los octavos de final cuando se apretan las cosas en el grupo. ¿Sumamos imágenes? Claro que sí. Ahí tenemos entonces mucha acción por cuenta de... Y es momento de empezar entonces con toda la acción deportiva. Contándoles que la octava jornada no fue la mejor para las selecciones latinoamericanas. Perú se despidió de la Copa del Mundo y Argentina depende de otros resultados para seguir con vida. En nuestro programa, de la mano del 10, el astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales hablaron sobre el choque entre Argentina versus Croacia. También destacaron el buen juego de las selecciones europeas. El astro argentino comentó que Croacia es un duro rival que posee jugadores de alto nivel y que lo demostró a lo largo de las eliminatorias y también en su debut en la competición. Porque los croatas también, muchos de ellos juegan el fútbol europeo y saben cómo mantener un resultado. Muchos saben que la selección argentina posee grandes jugadores, pero lo que más importa es que todos se apoyen y aparezca el juego colectivo. Eso es lo que todos esperan. Sobre todas las cosas tiene que aparecer el colectivo, el equipo que viene prometiendo el técnico hace mucho tiempo, pero que no vimos todavía una jugada parada. Desde que Leo Messi empezó a conquistar al mundo del fútbol, se creó un debate de quién es el futbolista argentino más histórico, si Maradona o Messi. En esta oportunidad, el Pelusa le envió un mensaje al astro del Barcelona. Le quería decir a este señor que es el mejor del mundo, sin ninguna duda. Pero no solo Argentina la vio mal en esta jornada. Perú cayó ante Francia y se despidió de la Copa del Mundo. Una noticia súper mal para Sudamérica, ya que esperaron 36 años para estar en la fiesta futbolística. Me dolió mucho porque por el flaco, porque Perú hace mucho tiempo que viene luchando contra la corriente. El trabajo realizado por el técnico Gareca ha sido reconocido por el mundo del fútbol y el 10 de Argentina también se sumó a este reconocimiento. Es un mérito muy grande de mi amigo Gareca el haber podido traer a Rusia a Perú con un fútbol bueno y con 2 partidos que realmente tiene que haber un resultado. Y con la esperanza y el amor al albiceleste, a pesar de la derrota, el astro argentino alentó a su selección, quien en esta etapa del Mundial corre un gran riesgo de despedirse de Rusia. Recuerden que pueden seguir de la mano del 10 todos los días a las 22 horas de Caracas. Por otro lado, les contamos que la selección de Costa Rica buscará este viernes su primera victoria. Pero enfrente tendrá al seleccionado de Brasil, equipo que llega además con la necesidad del triunfo luego de empatar con Suiza y al que lo favorecen las estadísticas. Pues ya lo venció en las 2 oportunidades que se enfrentaron en una Copa del Mundo, en 1990 y en el 2002. Creo que las selecciones se acortaron después de la pérdida contra Serbia, eso es claro, pero no son nulas completamente. Mañana es un partido clave para eso, necesitamos ganar el partido para seguir con muchas posibilidades y yo creo que mínimo empatarlo para seguir con algunas posibilidades. Entonces yo creo que mientras la esperanza, mientras matemáticamente sea posible, vamos a soñar con clasificar y hacer todo lo posible. Mañana es un partido definitorio para eso. Y tenemos 90 minutos para preparar el partido y para poder sacar el resultado para seguir vivos hasta el último partido contra Suiza.
Hablamos ahora de los otros protagonistas de la Copa del Mundo. Veíamos a los jugadores, pero también tenemos a los seguidores. Y allí les contamos que los fanáticos uruguayos invitaron a los japoneses y limpiaron el estadio, el Rostov Arena, tras el triunfo sobre Arabia Saudita. Miren ustedes, un grupo de seguidores japoneses limpiaron las tribunas del Mordovia Arena de la ciudad de Saransk tras la victoria sobre Colombia. Eso fue el jueves pasado. Bueno, pues este ejemplo cruzó todas las fronteras, a tal punto que un grupo de simpatizantes de la selección de Uruguay decidió realizar una acción similar luego de la victoria sobre Arabia Saudita, esto por la segunda jornada. La lección que dieron los ciudadanos japoneses en Rusia terminó siendo uno de los aportes más interesantes del torneo deportivo. Tremendo ejemplo que nos dejan entonces estos fanáticos del mundo del balompié. Hay unos que han recibido críticas, mi querida Lucía, pero bueno, ya vemos la hinchada que de Senegal hizo lo mismo. También la de Senegal, la de Japón, que fue la que impuso. La de Japón, sí, todas las nosotros redes, pasamos también a los de Senegal, claro que sí. Claro que aquí sí, les tenemos todos, sí, para Telesur. Y de equipo de deporte. Para Telesur. Y vemos que ese ejemplo pesa. Los actos positivos, qué bueno que lo estén copiando a las otras selecciones. Da para todo este mundial. Claro que sí, para todo. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a revisar cuáles son los juegos de la jornada también, por supuesto, viendo @golazo del 10. En esta plataforma digital, en nuestro Twitter, tenemos el minuto a minuto de cada partido, Lucía. Impresionante. Ahí los chicos están narrando también el encuentro con el mejor estilo y con todos los detalles. Ahí tenemos @golazo Telesur y Pobre Messi. Ay, esta foto impactó demasiado. Sí, eso fue desde el himno. Ya veíamos cabizbajo a Lionel Messi. No ha levantado cabeza este hombre desde que erró el penal en la primera jornada. Ay, una lástima. Lo que me decías, ¿no? Desde el himno ya súper afligido, cabizbajo, de capa caída. Y tenemos ahorita, ya en pocos minutos, arranca el compromiso de Costa Rica ante Brasil. Ahí tendremos a Neymar, ya se confirmó que va a estar Neymar. Había tenido unas molestias y estaba en duda, pero ya se confirmó que va a formar parte del 11 titular. Saquen la quiniela, muchachos, a ver cómo creen ustedes que va a quedar este Costa Rica-Brasil. Lo que pasa es que yo creo que los muchachos ya también están como medio confundidos porque no les han salido los resultados. No, esas quinielas han estado terribles. Sí, no, tampoco le han atinado a los resultados. No le han atinado. Luego vamos a tener, después de Costa Rica, Islandia-Nigeria. El compromiso definitivo para Argentina. Exactamente. Así que toda Argentina allí frente a la pantalla. Yo creo que todos vamos a estar, de hecho, pendientes de este partido. Por supuesto, pendientes también de este resultado que podría eliminar a la selección de Argentina. Esperemos que, a pesar de que está ahí colgando de un hilo, pues tenga esta opción todavía. Ojalá. Y Serbia-Suiza a las 14 horas. Exactamente. Así se cierra la novena jornada. Ya vamos por el noveno día del mundial. Wow. Claro que sí. A las 8 de la mañana nos encontramos. Claro que sí, con todos el los equipo detalles. de Deportes Telesur. Un compromiso que tiene y también tiene el compromiso de quedarse con Agenda Abierta, que le queda un ratito más. Claro que sí. Chao. Somos los hijos de los días, todas y todos hijos del tiempo que corre incesantemente. En cada mirada una certeza, un sueño, una lucha. Estamos hechos de historias, expresiones y vivencias de los pueblos que no caben en un tuit. No son tuits, son historias. Sábados, solo por Telesur. Jueves inició en Argentina el 6º juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Jujuy durante la última dictadura cívico-militar en este país.
Entre las causas a evaluar está la responsabilidad de los acusados por los crímenes cometidos contra los trabajadores mineros y azucareros, dirigentes políticos, militares y estudiantes de esta provincia, así como la noche del apagón y la mina del Aguilar. Muy importante para nosotros porque hay genocidas que todavía no han sido juzgados, especialmente Jones Tamayo, que es la primera vez que lo vamos a tener sentado en el banquillo de los acusados. Y por eso es que tenemos mucha esperanza de que, como siempre, se haga justicia, se los condene por los delitos que han cometido. Después de 42 años, este proceso judicial llega a juicio oral y público, y se espera que dure alrededor de 3 años, con un estimado de 400 testigos que se presentarán y tendrán una sola audiencia semanal. ¿Se hará justicia? ¿Serán resarcidas las víctimas de la represión? Sumamos datos. Vayamos a casa de una vez. TelesurTV.net titula: Inicia juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, Argentina. El juicio contará con una sola audiencia semanal, 2 audiencias que no serán visibles para el público, en las cuales se proyectarán testimonios que se incorporarán por lectura o por videoconferencia a solicitud de defensores, fiscalía y querellas. En este nuevo proceso judicial serán juzgados exactamente 23 imputados que habían operado en distintos centros clandestinos de detención y tortura. Será la primera vez que se juzgan a efectivos de la Gendarmería. Está el caso de Jorge Borges Docanto, quien se desempeñaba como comandante, y el alférez Carlos Pérez, entre otros efectivos de este cuerpo. Nos mudamos a El Tribuno, una veintena de imputados que actuaron en la dictadura. Entre las causas más conocidas que se expondrán durante este juicio está la conocida como la Noche del Apagón y la de Mina el Aguilar, en las cuales juzgarán la responsabilidad civil en el terrorismo de Estado en la provincia. Asimismo, otras causas son las de Aragón Reinaldo, Bazán Avelino, Burgos Luis, Soledad López, Álvarez de Escurta, Aredes Luis, Paulino Galeán y otros. Y termino con la primera piedra, que titula: Megacausa en Jujuy, arranca un juicio clave en lesa humanidad contra Ledesma y Mina Aguilar. Este nuevo juicio es un hecho fundamental del avance del proceso de memoria, verdad y justicia, iniciado hace décadas por los de derechos humanos en esta nación suramericana. A escala local y nacional es un proceso histórico, sostenido por militantes, abogados, sobrevivientes y familiares, que revela con testimonios y pruebas hechos claves para comprender la responsabilidad civil y empresaria de un genocidio que, a pesar de los años, sigue persistiendo. Se trata de una megacausa, exactamente acumulada. 113 víctimas, 38 desaparecidos en distintos hechos en la provincia, en esta provincia de Jujuy, 75 sobrevivientes, 23 represores imputados de los sucesos ocurridos en las regiones de Tumbaya, El Aguilar, Libertador, Calilegua, entre otras. Y adiciono esto: algunos de los delitos que serán evaluados en este largo juicio corresponden a la denominada Noche del Apagón, que abarca hechos registrados. Es la de Burgos, la Noche del Apagón. Acumuladas, exactamente. En esta causa son 42 víctimas oriundas de Ledesma secuestradas y cerca de 33 desaparecidos. Los grupos de tareas actuaron entre julio y agosto de 1976. Llevaron víctimas por las comisarías del pueblo Ledesma, Libertador, San Pedro y Calilegua. También al destacamento de Gendarmería Nacional en el Ingenio Ledesma, y luego las víctimas fueron llevadas al centro clandestino de Guerrero. Allí las víctimas padecieron privación ilegítima de libertad, torturas crueles, tormentos, violaciones, también sometimiento psicológico, y muchas de ellas desaparecieron en ese lugar. Proceso histórico. Javier Romero, periodista, docente y analista, se suma a nuestra agenda abierta para conversar sobre este tema tan, pero tan importante. ¿Cómo estás, Javier? Feliz día. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Javier. Lo que comenzó ayer, ¿no? Una mega causa, un proceso bastante largo, 3 años. Si no ocurre ninguna dilación, más de 400 testigos, son 42 años que tienen las víctimas ininterrumpidamente reclamando memoria, verdad y justicia. Sí, y un poco contextualizar. A mí me parece muy importante entender dos o tres temas que son importantes en esta causa y que seguramente se van a ir conociendo detalles a lo largo de los testimonios.
del avance de las pruebas que se van a presentar allí, porque primero entender un poco el contexto, ¿no? Lo que se había instaurado en Argentina en 1976 fue una dictadura cívico-militar, ¿no? Algunos dicen que era militar, no siempre se la nombró como militar, pero algunos luchadores de derechos humanos insistían con ponerle el carácter de cívico-militar. Y ahí hay que entender un elemento fundamental, que la dictadura lo que hizo fue transformar desde el punto de vista económico a la Argentina, dándole el poder a las grandes empresas y a la oligarquía nacional. Que fue un golpe que no solo se dio en la Argentina en 1976, sino en otros países de América Latina, todo bajo la atenta mirada de Washington, Estados Unidos. Fíjate que en esta causa, básicamente, lo que se va a aprobar seguramente en estos 3 años de juicio es la complicidad de la dictadura, que en realidad lo que hacía era perseguir sobre todo a obreros, que en ese momento había protestas, en 2 empresas emblemáticas de la región. Jujuy está al norte de la Argentina, es una zona minera sobre todo, y también se explota mucho la caña de azúcar. Y fíjate, las 2 principales causas involucran, uno, a la familia Blaquier, una de las familias emblemáticas de la oligarquía argentina, ¿no? Los Blaquier, dueños de un ingenio azucarero. Y vos nombrabas como al pasar la noche del apagón. La noche del apagón fue, la principal usina eléctrica estaba dentro de la empresa que dirigía Blaquier, y se apagó, y hubo un apagón generalizado en el pueblo, y ahí actuaron los grupos de tarea de la dictadura, secuestrando sobre todo a los obreros que reclamaban por mejores condiciones de trabajo en esa empresa. Esa es una de las causas que se va a juzgar. Y la otra, en una mina, la mina Aguilar, de capitales estadounidenses, donde desaparecieron 38 obreros de esa mina. También la principal característica eran quienes llevaban adelante las protestas por las condiciones de trabajo. O sea, cómo la dictadura se puso al servicio de las grandes empresas en este país para modificar la matriz productiva de la Argentina. Así que a mí me parece, desde el punto de vista, digamos, para entender bien de qué se trata esa causa y por qué las trabas que pone el gobierno de Macri al desarrollo normal de los juicios de lesa humanidad, por qué cada vez más represores van a pasar su condena en su casa, y por qué se impulsó, por ejemplo, que los represores, quienes cometieron delitos durante la última dictadura militar, fueran beneficiados con un 2x1, ¿no? Que cada año que pasaron en prisión sea computado doble, algo que fracasó por la movilización popular. Pero bueno, ese me parece que es el contexto, Lucía. Ahora, Javier, quiero preguntarte para que nos ayudes a comprender cómo ha sido posible llegar hasta aquí. ¿Esto es la resulta de que, a pesar de estas medidas de beneficio que pretende otorgar el presidente Mauricio Macri, todo el viraje que ha dado en este sentido, cómo es que hemos llegado hasta acá? Básicamente por la movilización popular, es un tema, lo que pasó en la Argentina, la dictadura, 30.000 desaparecidos, cientos de miles de víctimas, indudablemente, la instauración de un programa económico que empobreció a las mayorías, que hizo crecer mucho la deuda externa, es algo que está en cada uno de nosotros de manera muy profunda. Así que es uno de los pilares, casi está en nuestro ADN, ¿viste? Reclamar memoria, verdad y justicia, a pesar de lo que se ponga enfrente. Mirá lo que pasaba durante la dictadura. Vos sabés que las protestas públicas estaban en manos de madres, de madres desaparecidos, las reconocidas madres de Plaza de Mayo. En el caso de Jujuy, de este juicio, durante la dictadura, vos sabés que solo una mujer llevaba un pañuelo en la cabeza y daba vueltas alrededor de la plaza, ¿no? Olga Arede, esposa de quien había sido intendente de esa localidad y que fue desaparecido precisamente en la noche del apagón, un médico que estaba muy preocupado por las consecuencias que tenían en su organismo a raíz de la manera en que se explotaba la zafra, ¿no? La caña de azúcar allí en Jujuy. Y bueno, eso fue, digamos, como un faro para los argentinos, la lucha que llevaron adelante las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y la verdad es que cada vez que un sector del poder intenta frenarlo, lo hicieron sucesivos gobiernos, la movilización popular los hizo retroceder y se pudo avanzar en las causas. Hay que decir
que tanto los gobiernos de Raúl Alfonsín, después del primer gobierno, después de la dictadura argentina, como el de Carlos Menem, intentaron frenar los juicios con leyes de obediencia de vida, punto final o de indultos, pero la llegada de Néstor Kirchner al poder, de Néstor y Cristina, hicieron que se derogaran esas leyes de impunidad y se avanzara en los juicios, en estos juicios de lesa humanidad. Bueno, me parece que esto es consecuencia de esa pelea, de esa lucha. ¿Y crees, Javier, que la política de este gobierno será esa misma, de dilación, de impunidad? Y absolutamente. Vos fíjate, Blaquier es un aliado, uno de los que se va a sentar en el banquillo, el dueño de la empresa del Ingenio Ledesma, se llama Carlos Blaquier, es el principal sostén del gobernador de ahí de Jujuy, y lo primero que hizo fue detener, digamos, con la primera presa política, tenemos varios presos políticos en la Argentina, que es Milagro Sala. Milagro Sala siempre acompañó la lucha de derechos humanos allí en Jujuy en contra de Blaquier. Así que, y la verdad que es un aliado de Macri y del gobernador Morales, del gobernador de ahí de Jujuy, con lo cual el gobierno de Macri va a hacer todo lo posible para que no avance y para salvar a Blaquier de la cárcel. Y la semana pasada, en medio del juicio, de una jornada histórica en el debate por el aborto, pues sí que hubo una discusión muy fuerte en la Cámara de Diputados de la Nación, protagonizada por un hijo desaparecido, Juan Cabandier, diputado nacional por el Frente para la Victoria, por el kirchnerismo, y Nicolás Massot, jefe del bloque de Macri, cuya familia fue el primer caso involucrado, donde la pata empresaria fue juzgada por delito de lesa humanidad, la familia Massot. La familia Massot es dueña de un diario en el sur de la provincia de Buenos Aires, y sus directivos fueron enjuiciados por la desaparición de obreros de la planta gráfica de ese lugar. Bueno, esta semana Massot reivindicó nuevamente la dictadura en medio del debate por el aborto, ¿no? Diciendo que era peor aprobar una ley por el aborto legal, seguro y gratuito, que era peor que la dictadura, y que ni siquiera en la dictadura se habían atrevido a tanto, ¿no? Eso es lo que dijo Massot. Bueno, eso es el macrismo, la génesis del macrismo. En su ADN están nuevamente tanto la oligarquía como los intereses de las empresas estadounidenses, y ellos lo que van a hacer es defender eso, y por eso es que retrasan tanto y quitan recursos a los juicios de lesa humanidad. Pero la conciencia de los argentinos no va a permitir que se frene esto, seguramente, Lucía. Nosotros preguntamos a nuestra audiencia, Javier, lo siguiente. Argentina, este jueves inició el 6º juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar que hubo en esta nación suramericana. Es un proceso histórico muy importante. ¿Qué pasará? 31% cree que habrá reparación y justicia, 23% se decanta por nuestra segunda opción, que es habrá dilación en el proceso judicial, 46%, si no me equivoco, allí está la mayoría. A ver, está la mayoría allí en esa tercera opción. Sí, 46% cree que todo quedará igual, es decir, está bastante escéptica nuestra audiencia respecto a la posibilidad de que haya memoria, verdad y justicia con este proceso que comenzó el día de ayer en la provincia de Jujuy. Javier, no tenemos mucho más tiempo, pero sí quisiera que finalizáramos con el mensaje que encierra todo esto en términos de presente. En momentos, algo nos estabas diciendo al respecto en tu última respuesta, pero sí quiero que finalicemos con ello, en todo caso ratificar, en momentos en los que ciertamente se actúa de la misma manera que la dictadura cívico-militar, pero que hay visos de represión, que hay una primera presa política que es Milagro Sala, justamente de esta provincia, que hay una cantidad, un cóctel de medidas neoliberales que atentan contra los intereses y los derechos más fundamentales del pueblo. Es decir, ¿qué encierra esto en términos de presente? Mira, Lucía, básicamente que el modelo económico que impulsó la dictadura militar, que impulsó a Estados Unidos en la Argentina y en el resto del Cono Sur para favorecer los intereses tanto de sus empresas como de sus ideas políticas, que en algún momento se dieron con tanques, hoy se da a través de los grandes medios de comunicación, digamos. Eso es lo que utilizan. Los intereses que defienden la dictadura, los que defienden Macri, no son muy distintos, ¿no? El interés de las grandes empresas, las oligarquías nativas, y en contra de las mayorías populares. Eso me parece que es lo que está pasando hoy. Pero también entender el rol de los luchadores por los derechos humanos, de los luchadores por la verdad, que llevan adelante y que no paran nunca. Aunque estén solos, aunque les dé la sensación de estar solos peleando, hay todo un pueblo atrás
que los acompaña, los empuja y que lleva adelante las banderas de memoria y verdad y justicia. Me parece que eso es lo que podemos decir, Lucía, para cerrar esta nota. Y agradecer, ¿no? Bueno, el rol como siempre, el rol de Telesur, porque vos sabés que hay en la Argentina, lamentablemente, la mayor parte de los medios está en manos del gobierno, tanto los medios privados como todos los medios públicos están en general en manos del gobierno, y la verdad que son pocos los espacios como Telesur donde se puede hablar con esta profundidad de estos temas que tanto nos preocupan. Gracias, Javier. Acá tenemos una ventanita alternativa siempre, siempre, siempre presente y comprometida con esas causas. Despedimos a Javier Romero desde Argentina, periodista, académico, analista. Nos ha acompañado en estos últimos minutos de nuestra agenda abierta para hablar de este tema que no desaparece de nuestra agenda. Toca finalizar. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Sigue en sintonía. En tan solo minutos, Giovanni Noguet, listo para otras informaciones. Chao.